Bienvenidos a Sanga Podcast, un espacio para escucharnos, compartir y reflexionar. Somos Juli y Sofi, gracias por acompañarnos. Ambas somos psicólogas y la vida nos encontró para formar un lugar de encuentro, aprendizajes y acompañamiento. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sofi? Hola Juli, buenas noches. Bueno, qué placer volver a encontrarnos. Uh-huh. Esta noche tenemos una invitada que viene a charlar con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Buenas Juli, buenas Sofi, ¿cómo están? Bien, todo bien. Contentas de tenerte con nosotras. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, más que contenta de formar parte del espacio y fan del podcast, así que me encanta estar acá. Bien, el motivo por el que te citamos, además de que nos encanta charlar con vos, es porque quería que nos cuentes un poco de qué se trata emigrar, ¿sí? Tenemos entendido que no estás viviendo en el país hace años y que además tenés más de una migración. Correcto. Así que, sin más preámbulos, contanos un poco de vos y de tu historia, de dónde sos y en dónde estás viviendo ahora. Bueno, vamos a arrancar por el principio. Soy nacida y criada en Tandil, orgullosa tandilense. Pude estudiar también acá en la misma ciudad, en la Facultad de Exactas. Estudié ingeniería y me empecé a trabajar de muy joven y surgió una posibilidad en la empresa en la que yo estaba trabajando de poder relocarme a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles. Y siempre creo que tuve como una curiosidad o algo que me decía que esas oportunidades, si venían, las tenía que aprovechar. No me pregunten por qué, porque yo hasta ese momento había viajado solamente en contextos de trabajo, no había tenido nadie cercano que hiciera esa experiencia. Pero no sé, algo interno mío decía, bueno, si se da la oportunidad, aprovechala. Y se dio. Y bueno, en ese contexto de trabajo me pareció fantástico porque disfruto mucho de mi profesión y me parecía, bueno, que era algo que si no me gustaba yo siempre podía volver, que era algo reversible, digamos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Lo intento, así que acepté y me mudé ya casi hace 8 años atrás, por primera vez fuera de Argentina y bueno, ese fue como el primer paso. ¿Fue muy largo ese proceso de relocación, digamos, hasta que te dieron el ok y te dijeron, sí, listo, está bien? Sí, fue largo porque, bueno, lleva mucha preparación, más allá de todo lo que pasa internamente. Hay muchos papeles que hay que organizar. Tenés que renunciar, tener una visa que se te tiene que autorizar para poder ir a trabajar. Así que lleva entre 3 o 4 meses hasta que realmente se cierra todo. Y después depende de la situación de cada uno, bueno, qué te queda por arreglar. En mi caso era muy sencillo porque yo no tenía nada de lo que ocuparme. No sé, no tenía que vender una casa, era más o menos juntar mis cositas, dejar un montón de cajas en lo de mis padres y emprender el viaje. Pero bueno, una relocación puede traer venta de muebles y cosas que necesites sacarte de encima y puede ser un poquito más largo el proceso. A otros por ahí les ha pasado. Bien. ¿Y qué significó para vos dejar todo lo que tenías acá, más o menos, pero era la vida que habías construido hasta ese momento, e irte a Los Ángeles? Creo que en ese momento era tal mi entusiasmo que me debe haber servido de alguna manera como para, no sé, opacar un poco los miedos, que son naturales, porque siempre vas a tener esta cosa de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y si no me gusta? ¿Y si me va mal? Porque, bueno, esos fantasmas están. ¿Y si me echan? Pero al final todo siempre retornaba a lo mismo. Bueno, me vuelvo. Porque lo lindo era que yo no me iba ni enojada con, no sé, con la situación del país ni nada por el estilo. Era, bueno, me surgió una posibilidad, la voy a tomar. Una aventura. Como una aventura. Y si no me gusta, me vuelvo, porque yo siempre fui muy feliz viviendo en Tandil. Entonces como que no lo sentía como algo ni que iba a ser una falla. Creo que nunca estuvo en mi cabeza esa posibilidad. De, bueno, voy, pruebo, me gusta, no me gusta. Y se simplificó mucho. Y el estar muy contenta con la decisión creo que ayuda porque el proceso lo haces desde un punto más hasta aniñado
que vas como con la aventura. Por lo menos en mi caso fue así. Debe haber tantas experiencias migratorias como personas que migran, pero bueno, esta es mi caso. ¿Y fuiste con alguien conocido? ¿Tenías alguien que te esperaba allá? Tenía la suerte de que había ya un montón de gente que ya se había relocado y ya había un grupo previo de argentinos e incluso de latinos que estaban ahí. Entonces te ayuda porque ya sabes que vas a encontrar gente que te va a entender, que pasó recientemente por el mismo proceso y te empiezan a dar consejos que uno por ahí necesita de recién llegado. ¿Qué banco te conviene ir a abrir una cuenta de banco? ¿Qué cosas te podés esperar de todos los papeles que vas a tener que hacer? No, anda acá porque allá te vas a tener que hacer más cola. Bueno, eso yo tuve la suerte de que tenía un montón de compañeros que ya habían pasado por eso y creo que es un éxito si uno puede conseguir a alguien que te empiece a dar esos tips ni bien llegás para que no te toque toda esa ola de papeles y de buscar departamento. O sea, lleva un montón de proceso que está bueno que alguien un poco te vaya guiando si tenés la suerte. Sí, tal cual, porque es un cambio rotundo de absolutamente todo y eso te iba a preguntar, ¿tenías alguna facilidad por el lado de la empresa o era como Sí. iniciar desde cero sola solo ya sabiendo dónde ibas a trabajar? No, tengo la suerte que había un proceso ya estructurado, entonces tenés una persona que te acompaña el primer mes a buscar departamentos, que eso es súper importante porque uno no está al tanto del mercado inmobiliario, no sabes nada, qué es un buen precio, qué es caro, qué papeles te van a pedir. Y en general, cuando uno no tiene un historial crediticio en un país, alquilar es un poco complicado, pero ya cuando venís con alguien que te ayuda de la empresa, se torna un poco más serio, entonces en general te terminan aprobando el alquiler porque consideran que, bueno, que sos una persona confiable. Así que eso facilita mucho el proceso. Y en mi caso no era necesario, pero si tenés hijos, también te ayudan a buscar colegios, o sea, anotarlos, empezar como a armar todo el sistema. Así que creo que en ese sentido, si uno lo hace en contexto de empresa, la mayoría de las veces hay una estructura que acompaña. Bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó a vos sentirte como cómoda en este nuevo país? Yo creo que los primeros 6 meses es la típica luna de miel, donde a uno le parece que todo es hermoso y maravilloso, o uno tiene mucha energía, entonces todos los desafíos los vas como sorteando, pero después empieza como a volverse como más real, ya deja de ser todo nuevo y vas a encontrar vas a renegar de la misma manera que renegabas con muchas cosas donde uno vivía y te van a empezar a molestar cosas. Lo normal, por ahí son cosas muy pequeñas. Y después empezar a encontrar tus lugares, que vas a tener que buscar un gimnasio, que te guste ir, una actividad física. Y ahí es donde empezás un poco a medir la cultura, cómo se maneja la gente, qué tipo de, no sé, reuniones sociales puedes esperar y qué tipo no. Y ahí empezás a comparar. Y se extraña, obviamente, que ahí la parte social, especialmente nosotros los latinos que somos muy amigueros, muy familiares, se notaba mucho la falta de espontaneidad por ahí para generar cosas sociales. Terminar de la oficina y decir, che, vamos a tomar algo un ratito, tomás algo y después te volvés a tu casa. Eso no se daba de la misma manera, había que programarlo con muchas semanas de anticipación. Así que yo te diría que después de los 6 meses que muere toda esa parte idílica, ahí te empezás a encontrar con tu verdadera rutina que tenés que construir. ¿Te hiciste amigos estadounidenses o es como que te juntabas con otros latinos allá? La verdad que tengo que admitir que la mayoría de mis amigos, o si bien eran extranjeros, o eran estadounidenses, pero de padres extranjeros que un poco ya habían vivido. Ellos eran nacidos ahí, pero sus padres no, entonces un poco tenían esta noción de la diferencia cultural. Pero no, la verdad que ahora que lo pienso, gente que haya como sido nacida y criada en Estados Unidos, no tengo. Yo igual orgullosa, ustedes son mis amigas nacidas y criadas. Muy bien. Pero no, es muy común esto que como la gente del lugar como se cierra más a su comunidad, a su gente más cercana. No sé tampoco cómo es la gente allá, si son de juntarse o con familia hace más la suya. Yo creo que por ahí el nivel que uno espera de amistad está acostumbrado a como ir más profundo y que uno comparte cosas más íntimas. Y si bien la verdad que todas las experiencias que tuvimos con alguien propio de Estados Unidos fueron fantásticas, no llegaban a ese nivel de profundidad. Sí, nos invitábamos a los cumpleaños, hacían cenas, pero era todo un poco más programado primero. Bueno, nos juntamos dentro de 2 semanas, de 6 a 9, y un poco
el intercambio era como más cotidiano, bueno, qué estás haciendo en tu trabajo, todas conversaciones más livianas. Y por ahí esto de compartir, no sé, intimidades, las malas, contarte algo que te está pasando y recibir un consejo, no pasaba con tanta naturalidad, ya sea porque quizás les toma más tiempo entrar en ese nivel de profundidad, o porque por ahí no es el estilo y bueno, y uno está acostumbrado a otra cosa. No me quedé tantos años como para poder seguir experimentando, pero casi 3 años. Que no es tanto, la verdad que no es tanto. Aparte fue pandemia de por medio, que también eso creo que acrecenta la parte social, era muy difícil, era imposible prácticamente. Así que bueno, eso fue también otro desafío. O sea que la pandemia estuviste allá. Sí. ¿Y ese momento cómo lo viviste? Para mí fue súper complicado. Yo en ese momento que me pasó lo que creo que muchos que emigran temen que les pase, que es que alguno de sus familiares se enferme. Entonces era un poco doble complicación. Tener a un familiar cercano, un ser querido enfermo y además que no existían vuelos. O sea, que no importaba qué sucediera, bueno, ya está, cada uno en su país y creo que es, si no es de las cosas que uno más miedo tiene, debe ser del top 5, seguro. Y fue muy duro. Para mí esa etapa de mucha incertidumbre, además, nivel de paranoia que había, creo que en cada región se vivió distinto, pero el americano promedio en general me parece que tiene toda esta cosa de, bueno, se va a venir el fin del mundo y estoy como en mi búnker medio preparada. Hay gente que estaba con esas máscaras como las vemos, como no sé, en las películas, que parece que hubo una bomba nuclear y vamos a morir todos. Te digo que yo trabajaba en el centro y veía gente pasar disfrazada de astronauta para ir a hacer los mandados. Bueno, creo que eso fue de las cosas que más me impresionó. Y después no poder viajar, para mí fue mentalmente una de las, no sé, de las etapas más difíciles, porque estás pensando todo el tiempo que algo malo va a pasar y que no te vas a poder acercar y que no vas a poder acompañar y que no vas a poder despedir. La verdad, esa sensación no se la haría pasar a nadie. ¿Y cómo fue la decisión de irte de Los Ángeles? De las más irracionales que creo que debo haber hecho en mi vida. Bueno, ya para ese momento yo ya había conocido al que soy mi marido. Ya nos habíamos casado en la pandemia en el sillón de nuestra casa porque no se casaba la gente en persona. El juez no quería personas en el juzgado, así que fue una boda por Zoom. Y le surgió la posibilidad de trabajo a mi esposo y nos dieron algunas opciones de lugares. Tenía que ser en la Unión Europea, entonces había un par de países en la lista. Y estaba Luxemburgo, que para los dos era un lugar que ninguno de los dos conocía, que la verdad digo, ¿y este lugar? Y teníamos que decidir muy rápido, teníamos 3 días nada más y había que dar la respuesta. Así que fuimos muy, bien nerds, pusimos un Excel, empezamos a poner cada país, investigar todo, el sistema de salud, todos los indicadores que uno por ahí le interesan saber y había que tomar una decisión. Así que en esos 3 días dijimos, es acá, nos gusta cómo suena, no habíamos ido nunca, no habíamos pisado nunca y dijimos, vamos, si no nos gusta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Le damos la oportunidad, le damos un año. Si no funciona, elegimos otro lugar y nos vamos. O sea, sabíamos que ese era como el peor de los escenarios. Y así se fueron a Luxemburgo. Así, pusimos todos los muebles en un contenedor. El contenedor salió creo que 1 mes y medio antes que nosotros nos fuéramos, casi 2 meses. Y nos tomamos el avión, llegamos a Luxemburgo. Teníamos un hospedaje que ya lo teníamos pago por 1 mes. Y durante ese mes yo tuve que renunciar a mi trabajo porque no se podía mantener por la diferencia horaria. Querían a alguien que estuviera físicamente en la oficina. Y así que yo me dediqué ese primer tiempo a hacer todo lo organizacional, papeles, buscar un nuevo apartamento. Y el container no llegó, así que tuvimos un impasse de un colchón inflable, 2 vasos, 2 platos. No llegó en el tiempo estimado. Porque por la pandemia el puerto de Rotterdam tenía mucho retraso, había muchos barcos que estaban ya hacía 1 mes en alta mar y no podían entrar, no podían hacer puerto. Y nuestros muebles estuvieron flotando casi 2 meses y medio de más de lo que estaba estimado. Y por ende, la empresa nos dio una solución de rentarnos muebles temporales, porque al principio uno puede vivir en un colchón inflable, pero empiezan a pasar los días y no tener silla, no tener mesa, no tener nada, empieza a ser complicado. Así que tuvimos como ese desafío que hubo que sortear. Y después, tener
muebles tuyos que están llegando y muebles que tenés que sacar. Pero bueno, hoy lo miro con otros ojos y digo, me alegro de haberlo hecho porque se aprende un montón y uno aprende cuán resiliente es y qué flexible que uno puede llegar a ser en esas situaciones porque te vas acomodando. Justo te íbamos a preguntar un poco esto, ¿no? Planificado, que para vos, ¿cuáles son los pros y contras de emigrar? Creo que tiene que ser algo que es deseado, sabiendo que no existe un lugar perfecto, que de todos los lugares va a haber algo que te va a gustar y algo que no te va a gustar, y que uno tiene que ir con la mente abierta, con el corazón abierto, pero que realmente tiene que ser algo deseado, como todo. Porque si uno no lo desea, después todo te pesa el doble. Y saber que hay que adaptarse a todo, a los horarios, a las comidas, a las rutinas, a las costumbres de ese lugar. Y que si uno va con esa actitud, creo que sufre menos. Creo que... Y no mirar tanto, bueno, lo que me estoy perdiendo de lo que está pasando. Sí, tus amigos van a hacer asados en Argentina, se van a juntar para un montón de situaciones que vos no vas a estar, pero vos tenés que empezar a generar tu propio lugar, tus propios amigos, tu propio círculo. Es difícil siendo adulto, pero bueno, si vas con esa mentalidad, bueno, tu cabeza empieza a funcionar distinto y decís, bueno, yo esto por ahí en Argentina ni se me hubiera ocurrido hacerlo, pero no sé, yo me anoté en una ONG para voluntariado. No lo había hecho nunca acá, lo podría haber hecho tranquilamente, pero que en ese momento dije, bueno, necesito conocer gente. Y bueno, qué mejor manera que hacer esto. Así que fue un poco forzar a tratar de hacer más amigos. Y hoy en día, ¿cómo es tu vida en Luxemburgo? Tengo la suerte que hemos hecho un montón de amigos, la verdad que increíbles, todos que vienen de otros países también, así que creo que siempre se comparte esto de juntarnos entre los que no pertenecemos, pero también tengo un montón de amigos luxemburgueses, así que de a poquito ya llevo 5 años ahí, con lo cual es un tiempo suficiente como para encontrar tu lugar de pertenencia, el café que te gusta, la actividad física que te gusta. Y la verdad que llevamos una vida muy tranquila, es una ciudad, nosotros vivimos en un barrio que es muy residencial, así que colegios, cafecitos, muy, muy, muy tranquilo. Tenemos la suerte de tener el bosque muy cerca, así que la naturaleza también forma parte del día a día. Y nada, trabajamos, nos tenemos obviamente que hacer el esfuerzo para aprender los idiomas oficiales, que bueno, arrancamos con el francés y ahora estamos con las clases de luxemburgués. Y es entretenido, por momentos muy desafiantes y a veces digo, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero bueno, después a poquito también te vas dando cuenta lo mucho que progresaste y un poco te vas sintiendo como más en casa. Ya la comida ya no te es tan extraña y bueno, vas adaptándote. Así que hoy me siento un poquito más luxemburguesa que al principio. ¿Cuál es tu plato favorito? Va a sonar medio clásico, pero así como acá nosotros comemos morcilla en el asado, ellos también tienen un plato típico de navideño y tiene puré de manzana, morcilla y puré de papas, y que siento que un poco también me trae a Argentina de alguna manera, así que bueno, ese es como dentro de los que más me gusta. Excelente. Bueno, ¿y hay algo que extrañes de vivir en Argentina? Voy a hacer dos grupos. Primero, los vínculos. Mis amigos, mis amigas, mi familia. Eso se extraña absolutamente todo el tiempo. Si bien todas sufren de mis audios, que yo les digo podcast, porque son larguísimos. Y ya está, pero sobreentendido que nos mandamos miles de audios por semana. Después también se extraña la comida. Los sanguchitos de miga creo que es una de las cosas que más extraño. Y la carne. No importa, no he ido a ningún lugar en el mundo donde la carne sea mejor que en Argentina. Jamás. Es como que creo que las fantasías gastronómicas que más tengo es que ganas de comerme, no sé, un asado o algo así, siempre. ¿Y aprovechaste estos días que estuviste acá? Sí, creo que me voy con un exceso de harina y de asado, pero feliz. Pero de nuevo, lo que más aproveché fueron a hacer mates con amigos, a disfrutar, a charlar. Cosas muy cotidianas que obviamente ver a los hijos de mis amigas, que también uno sabe que se pierde de todo, de lo bueno y de lo malo, de las etapas difíciles, que uno siempre quiere estar. Pero bueno, hoy también es mucho más fácil, hacemos un montón de videollamadas, así que siempre estás a una llamada de distancia. ¿Hubo alguna experiencia negativa que hayas tenido por ser sudamericana, que te hayas sentido mal mirada, discriminada de alguna forma? Sí, creo que Estados Unidos tiene particularmente sus problemas ya bastante conocidos. Creo que se nota en el acento cuando uno habla que uno no es nativo
y muchas personas tienen sus prejuicios. Es natural. Creo que no culpo a nadie en ese momento. Yo soy muy consciente de que todos en algún punto debemos tener nuestros bias y nuestros puntos así de, no sé, discriminatorios de alguna manera. Y nada, lo que está en poder de uno hacer es, bueno, trabajar y ser una persona que demuestre el valor que uno está agregando, y eventualmente la gente se da cuenta. Pero también hay que saber poner límites. Hay cosas que uno sabe que no quiere tolerar, y bueno, parar un poco ahí. ¿Recordás alguna situación que te haya marcado en este sentido? No me pasó a mí puntualmente, pero yo estaba presente en el grupo con otro de los chicos que también es latino, y no lo querían dejar entrar a un restaurante. Les dieron un comentario de cómo estaba vestido. Realmente no tenía nada raro. El lugar simplemente quería que no entrara, y me pareció extremadamente injusto. Nos terminamos yendo todos. Dijimos, bueno, si él no entra nadie. Pero te das cuenta que estaba específicamente esa persona marcada, porque físicamente se notaba su país de origen, y lo hicieron a propósito. Y ese momento es como que, no sé, me dio dentro una mezcla de bronca y, no sé, como sentir el sufrimiento por la situación que estaba pasando el otro, porque te das cuenta que estaba dolido. Pero bueno, fuimos muy pragmáticos, como, bueno, si no entra él, no entra nadie, y creo que también eso genera un poco de alianza, grupo, y demuestra, bueno, que no está bien. Me pregunto si eso en alguna medida pasará desde el desconocimiento total, lo digo, de mi ignorancia. Por ahí, si algún oyente extranjero que esté viviendo en Argentina vivió algo de esto, nos interesaría mucho que nos dejen comentarios, su experiencia, para conocerlo. ¿Qué diferencias culturales vos encontraste viviendo en Estados Unidos y en la Unión Europea? Creo que las que más sentí yo personalmente es la barrera que hay entre tu intimidad y tu vida pública. Nos hacen preguntas, por ejemplo, no sé, que son muy comunes, especialmente a las mujeres. Bueno, ¿cuándo vas a ser madre? ¿Cuándo te vas a casar? Ese tipo de cosas no las noté con tanto énfasis. Ni en un lugar ni en otro. Creo que incluso, bueno, Luxemburgo por ahí es un país muy influenciado por todo lo que es la cultura alemana, entonces hay como por ahí un poco más de frialdad, vamos a decirlo de alguna manera. Y no hay tanto, bueno, me meto en tu vida privada y te hago preguntas que son del ámbito privado, pero en general el latino las hace con más naturalidad. Che, ¿te querés casar? ¿Cuántos hijos querés tener? ¿Por qué no tenés hijos ahora? Por ahí te lo pregunta alguien, no sé, en la verdulería, como que... Somos curiosos de naturaleza. Exacto, nadie hace ese tipo de preguntas. Con lo cual eso sí me sorprendió, y no se comparte con tanta facilidad o con tanta rapidez. Creo que nosotros entramos en confianza, y si estás mal un día, capaz que contás algo a alguien que conoces relativamente hace poco, y ellos valoran mucho más la privacidad en ese aspecto. Creo que sí, que tardas más tiempo en llegar a una relación un poco más profunda. ¿Y alguna vez te arrepentiste o dudaste de tu decisión de emigrar? No, jamás. Jamás. Súper segura. Sí, no, creo que eso jamás. Sí, me dolieron un montón de situaciones que sabía que me podían suceder, como el que falleciera mi mamá y yo estuviera lejos, y saber que, no sé, que no iba a llegar, o que más allá de que uno sabe que uno no es médico, entonces no hay nada que vaya a cambiar en esa situación, pero este fantasma de no estar para despedir al otro me sucedió en la peor pesadilla que yo me había colocado. Dije, bueno, lo peor que me puede pasar es que se muera alguien y yo no poder despedirlo, y fue lo primero que me pasó, literalmente. Y creo que en ese momento te agarra como esto de ¿por qué no fui antes? ¿Por qué hice esto? Y empezás un poco a cuestionarte. Pero lamentablemente después con el tiempo uno empieza como a ganar perspectiva, y las cosas iban a suceder igual. Podrías haber estado de vacaciones, no sé, hay un montón de contextos que uno no controla, y te terminás como un poco amigando con esto, y de a poco va sanando esa herida. Pero no me hizo dudar nunca de si la aventura, o si encarar esta aventura fue correcta, porque me dio muchísimo aprendizaje personal, y me hizo desarrollar un montón de cosas que, no sé, creo que nunca me las hubiera imaginado. El hecho de poder expresarme en un idioma que no conocía, no sé, un montón de oportunidades que están y que siguen apareciendo,
Y de nuevo, creo que no hay un país perfecto, no hay un lugar perfecto, pero en todos hay un desafío en el que uno se puede sentir que aprende. Y para mí aprender tiene que ser algo como constante. Y es lo que a mí me sigue como motivando, me da energía, básicamente. Hermoso. Y bueno, y un poco esto, ¿no? De qué te lleva a seguir eligiendo vivir en el exterior. Esto de aprendizaje constante, nuevas experiencias, o hay algo que te seduce aún más de vivir en otro país. Creo que no sé si es como el vivir en otro país, es, bueno, yo hoy me siento re feliz donde estoy. Y si me siento feliz, me quedo. Y el momento que deje de sentirme feliz o sienta que hay algo que no, bueno, ¿qué es? Esto de animarse a preguntarse todo el tiempo. Quizás puede ser como un poco como inconformista, pero no, es, bueno, darte la oportunidad de que por ahí lo que te gustaba hoy, mañana puede no gustarte y está bien cambiar de opinión. Yo siempre insisto que volvería a Argentina, pero sin dudarlo. Ahora tengo esposo uruguayo, así que tendríamos que discutir cuál de los dos lados, de qué lado nos quedaríamos, pero me encantaría, lo veo súper posible. Hoy no, porque mi situación es, bueno, estoy viviendo en Luxemburgo, me encanta, la estoy pasando bárbaro, pero no descartaría en absoluto volver a Argentina en algún momento, o a Uruguay incluso. ¿Y por qué motivo volverías? Si no estuviera feliz donde estoy y extrañara muchísimo Argentina, volvería sin dudarlo. Creo que me fui súper contenta con Argentina, tengo la suerte de nunca haber sentido que me fui porque no me gustaba, porque estaba odiada, porque estaba cansada, o como ha tenido que emigrar mucha gente por la crisis económica. Fui muy suertuda, vamos a decirlo así, porque me fui con una oportunidad y no me fui huyendo. Y creo que eso me da como la tranquilidad de volver porque me encanta. Habías dicho que te fuiste como a probar a ver qué pasaba y si no te volvías. ¿En qué momento fue como que te diste cuenta que estabas parada en una decisión de largo plazo? Decir, che, me parece que me quedo. Creo que nunca me paré a pensarlo. Que había una tranquilidad constantemente estar preguntando, ¿estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Te gusta este desafío? ¿Tenés ganas? ¿Tenés la energía? Esta pregunta que creo que la aprendí de un homeópata con el que tuve la suerte de hacer un par de sesiones, que siempre él me decía, vos preguntate ante cualquier situación en la vida, ¿esto me hace o no me hace? Para todo, hasta incluso para decisiones súper chicas. Quiero ir a tal lado, me invitaron a una cena, me quiero hacer... ¿Me hace o no me hace? Si la respuesta es no me hace y empieza a resonar esto muy seguido, es porque evidentemente no es por ahí. Y yo me la hacía muy seguido a la pregunta y digo, ¿esto me hace o no me hace? Me hace feliz este desafío, me hace feliz trabajar acá, me gusta mi casa, mi ciudad, mi rutina. Si la respuesta es sí, entonces ahí está la respuesta final. Yo me quedo con eso. Y no sé, creo que miro mucho para adelante. En general no soy muy nostálgica de mirar mucho para atrás. Qué interesante lo que decís y creo que sí que es una pregunta que uno tendría que llevarla como lo cotidiano, ¿no? Para reelegir lo que estás eligiendo o para cambiar en el caso que no sea ahí. Y creo que ese sentimiento como de estar feliz donde estás. A mí, perdonen, a mí me cuesta un poco el tema de la felicidad, como que no termino de entenderlo, pero lo asocio más con la calma. Como me siento bien, me siento en calma, siento que puedo estar bien en este lugar, ¿no? No sé si es algo tan eufórico, por lo menos en mi caso, pero es eso de no quiero ir a ningún lado. Como me siento bien, como me siento acá en mi consultorio. Estoy en casa. Totalmente. La sensación de hogar. Y que la podés hacer en cualquier lado, siempre que estés en el lugar correcto, digamos, o con las personas correctas. Y creo yo tomo esto que dijiste de no tiene que ser perfecto y siempre puedo cambiar. Como estar habilitado a probar, a vivirlo, si tenés que aprender a aprender y si no disfrutar de lo que elegiste. Y que podés ir, volver, quedarte muchos años, después volverte a ir. Hoy tenemos la suerte de que el mundo está diagramado y puesto de una manera que hay mucha accesibilidad a un montón de opciones y antes creo que era un poco más
más extraño, decir, bueno, me voy al otro lado del mundo, incluso sin conocerlo. Y yo creo que va cambiando un poco y va mutando también la manera de verlo. No es todo un sí o un no definitivo. Sí, creo que también, que ya no estamos yendo al pasto, pero como que hay migraciones pequeñas en la vida cotidiana, ¿no? Y que uno tiene que manejar esa apertura y esa flexibilidad, porque te puede pasar en un trabajo, decir, esto no me está sirviendo, no me está gustando y bueno, me voy y no pasa nada, no se detiene el mundo, no te morís, no se mueren los otros. Realmente no pasa nada, alguien como en algún momento te lo tiene que decir y sacarte esa mochila. Y pasa también con los vínculos, ¿no? Como que a veces hay vínculos que dejan de funcionar y de los que te tenés que ir, y es para bien, es darse cuenta cuando es ese momento de decir, bueno, ya está, Sí, era, ya no es más, totalmente. seguir adelante. Y a veces quizás sí pasan las cosas porque tomo también lo que vos comentaste en tu caso, de la situación difícil que tuviste que atravesar con tu mamá, y que tu mente te dice que es lo peor que te podía pasar, y te pasó, y sobreviviste, y aprendiste, y pudiste seguir adelante. Como esa actitud resiliente. Nada, que los límites muchas veces son más mentales que reales, a pesar de que uno pueda tener 1.000.000 de emociones que se interpongan en el medio. Sí, no creo que uno esté preparado, que no hay manera de prepararse, porque siempre va a haber otra fantasía como del peor escenario. Y creo que incluso te va a pasar no habiendo migrado. Creo que todos tenemos nuestras peores pesadillas o situaciones en las que decís, espero nunca estar en esta situación. Lo que pasa es que la migración te impone básicamente una distancia física muy grande, entonces empiezan como a salir a flor de piel esas no sé, escenas tétricas muy relacionadas con la distancia. De no llegar, de no estar y demás. Pero el mundo sigue girando. ¿Sí? Cuando eras chica o eras adolescente, ¿cómo te imaginabas a esta edad? No, nada, absolutamente nada que ver. Esta pregunta la hicimos el otro día en la cena de Año Nuevo, que era básicamente si nuestro adolescente se imaginaba que nosotros íbamos a estar en la vida en la que estamos, en un grupo súper heterogéneo, había gente de muchos lados y la mayoría dijo no. Mi niño o mi adolescente no tenía como ni la más mínima idea que esto iba a pasar. Yo no pensé nunca que me iba a tomar un avión y me iba a ir de Argentina, ni siquiera de vacaciones. No lo pensaba, no sé, no estaba dentro de las cosas que yo pensé que me iban a pasar. No me imaginé incluso que estudiar mi profesión me iba a gustar tanto, que iba a poder aprender otros idiomas. Nada de lo que pasó se parece. Yo pensé que me iba a casar, me iba a quedar a vivir en Tandil, iba a tener mis hijos y bueno, una vida, no sé, como muy parecida a la que yo vi con mis padres, así. Claro. Y de nuevo, no me parece que me haya desilusionado, creo que no hay ni mal ni bien, es solamente que uno va eligiendo y de repente no se imaginó porque tampoco tenía la visión a futuro de qué cantidad de cosas te pueden ir pasando y se te pueden ir poniendo enfrente y uno va decidiendo y creo que es co-creador de su realidad. Totalmente. De hecho, vos me habías contado en algún momento que tu elección de carrera no fue una cuestión así revocacional, sino, bueno, fue una opción posible. Yo quería ser médica, no estaba la posibilidad de ir a estudiar medicina, entonces quedaba sistemas que estaba dentro de las que yo había contemplado, pero no estaba primero en la lista. No quiero decir, pobre, que la elegí por premio consuelo, pero no era mi número uno en la lista. Y creo que con el tiempo, además de que es una profesión súper amplia y hay muchas áreas en las que uno realmente puede sentir que es su lugar, me abrió muchas puertas. Creo que soy muy agradecida, tenemos la suerte de que la facultad acá es excelente y creo que, bueno, que es parte también de, no sé, de esta vida de Tandil que yo siempre voy a estar súper agradecida porque es un privilegio, es una ciudad maravillosa, hermosa y no tiene nada que envidiarle a otro montón de ciudades así de hermosas y maravillosas, así que para mí Tandil siempre tiene como un lugar, es el lugar que yo elijo para volver mínimamente una vez al año, así que para mí es un placer. ¿Pensás a futuro? ¿Sos de pensar, planificar, imaginarte a futuro? Sí, creo que me considero una planificadora serial. Después muchas veces esos planes no terminan sucediendo
Pero sí, me gusta mucho armarme un plan y bueno, si se concreta, genial. No soy muy estricta, pero sí me gusta tener una cierta dirección, decir, bueno, este año quiero ir para acá o en estos próximos meses quiero lograr esto. Creo que me gusta mucho ponerme metas. ¿Y con los uruguayos cómo te llevas? Espectacular. Me encanta, tiene un montón de palabras que me parecen buenísimas. El bo es algo que, no sé, deberíamos... Es como el... Che, bo, cuando te quiero llamar la atención. Me encanta, me parece fabuloso. Me gusta escucharlo y que lo digan un montón, pero culturalmente somos muy parecidos, estamos muy cerca. Creo que se siente como parte de casa también. Así que... y es lindo, tiene unas playas espectaculares, así que siempre se disfruta de ir a Uruguay también. Bueno, para ir cerrando, cuando va terminando el episodio, siempre le pedimos a los invitados a ver si le pueden dejar algún mensaje, frase o consejo a la audiencia con respecto al tema que estuvimos hablando. O a cualquier otra cosa que a vos te parezca. Es libre. Libre. No, creo que me parece lo más como honesto, compartir que realmente si hay alguien que tiene esa curiosidad y tiene un montón de peros y de miedos, la verdad que yo de pocas cosas me puedo decir que me arrepiento en la vida, pero me gustaría llegar al final, dar vuelta y decir, bueno, intenté e hice todo lo que mi corazón tenía ganas de experimentar, de animarse. De que no hay nada irreversible, me lo decía mi mamá, lo único irreversible en esta vida es la muerte, el resto podemos ir y volver y animarse, escucharse, aprender que la relación más importante o de las más importantes es la que uno tiene con uno y saber que somos co-creadores de esa realidad, que es importante, que hay un espacio y un momento en donde uno tiene que ir para adentro y si hay un deseo genuino, perseguirlo, porque uno nunca sabe dónde puede terminar el final de ese camino y creo que ahí está la maravilla de la vida, de poder experimentar y vivir y disfrutar. Muchas gracias. Bueno, gracias por haberme invitado, un placer y bueno, espero que a la gente también le haya servido y le haya gustado. Gracias. Hasta Gracias. la próxima.